Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Marco García, diseñador gráfico, y antes de empezar a ver el tema de hoy, quiero agradeceros a todos de verdad, de corazón, que ya somos 2000 suscriptores en el canal de YouTube. No me hubiera imaginado que esto en 6-7 meses que llevo con este canal hubiera crecido tanto. La verdad es que os lo agradezco muchísimo. Hay algo muy bonito que es el diseño gráfico que nos une a todos y ojalá podamos llegar a mucha más gente, la comunidad siga creciendo y que al final podamos darle ese valor al diseño que se merece. Lo segundo es que ya estamos preparando el siguiente preguntas y respuestas y ya he decidido cuál va a ser el canal y de qué manera, y lo vamos a hacer a través de Twitter. Más que nada para que las preguntas sean más concretas, más concisas y al final pueda responder también más preguntas de muchos más de vosotros que os habéis quedado un poco ahí a la espera, ¿no? Entonces va a ser el canal Twitter y el hashtag va a ser MCResponde, que estoy dejando aquí abajo. Así que a partir de ahora ya empezáis a poder dejar, vais a poder empezar a dejar vuestras preguntas en Twitter. Y nada, yo luego al final haré una selección de esas preguntas y así haremos el próximo preguntas y respuestas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los patrones. ¿Qué son los patrones? Pues los patrones son elementos de diseño que se repite hasta el infinito y de alguna manera la cualidad o la característica que tiene que tener este diseño es que tenemos que ser capaces de construir un diseño en el que no se vea o no se detecte la repetición. ¿Para qué se utilizan estos patrones? Pues a nivel corporativo yo los estoy utilizando mucho últimamente para generar elementos corporativos, tanto en papelería corporativa, también en packaging, cuando muchas veces queremos diferenciar distintas líneas de producto, podemos utilizar patrones estampados distintos para cada línea de producto. Eso es muy interesante. Y como no, también para moda y diseño de calzados, etc. Sobre todo en este último sector es donde más se explota el diseño de estampados, de prints o de patrones. Vamos a ver dos tipos de prints. Un tipo de print que es el que se va a diseñar dentro de una caja y esta caja es la que se va a ir repitiendo hasta el infinito. Imaginaos las losas hidráulicas, los suelos hidráulicos, al final son cajas que se diseñan dentro de estas cajas, no hay ningún elemento que sale fuera de la caja y lo que se hace es ir repitiendo esto hasta el infinito. Eso es un tipo de print que vamos a ver, y vamos a ver otro tipo de print en el que van a haber elementos que salen fuera de la caja y que vamos a tener que conseguir que esa repetición de esos elementos sea perfecta para que no se noten luego los cortes. Algunos consejos a la hora de diseñar los prints. En el caso de que sean prints geométricos, prints en los que os baséis a partir de cuadrículas de construcción, yo aconsejo que imprimáis en papel esas cuadrículas y que bocetéis sobre el papel para ir sacando ideas. Si son prints handmade, prints que simulan pues esos dibujos hechos a mano, hacedlos sobre papel, haced las piezas sueltas para luego escanearlo y ya pues bien, o tratarlo con Photoshop y luego vectorizarlo con Illustrator para poder trabajar con esas piezas sueltas. Es importante que desactivéis una de las opciones que trae Illustrator. Tenéis que iros a preferencias y en ajustes generales veréis que hay una opción que es transformar azulejos. Desactivar esa opción, porque si no, cuando cambiéis la escala de un elemento que lleva aplicado un patrón, un azulejo, pues este patrón se va a deformar y no queremos que se deforme, queremos que ese patrón se siga aplicando a la misma escala. Por tanto, desactivar esa opción para que no os dé problemas. Bueno, y dicho todo esto, vamos a empezar con el diseño en Illustrator. Bueno, ya estamos aquí en Illustrator y os voy a mostrar tipos de prints con los que nos podemos encontrar para que veáis un poco las posibilidades de construcción y de creación de prints, ¿vale? Este, por ejemplo, ha sido construido a partir de una cuadrícula con líneas a 45 grados, ¿vale? Para poder construir luego este elemento y de aquí, de este elemento, sacar una repetición a 4 y construir nuestra caja, nuestro print. ¿Vale? Este de aquí abajo está construido con una cuadrícula con líneas a 30 grados y para eso hemos creado estas tres piezas que conforman un cubo
y luego hemos creado el print. Como veis, esta línea roja que estáis viendo es lo que definiría nuestra caja, nuestro print. En esta caja hay elementos que salen fuera de la caja y que luego se tienen que repetir a la perfección sin que se noten los cortes. Este print de aquí, por ejemplo, ha sido creado a partir de un objeto que es una caja y hemos creado una especie de malla o de cuadrícula a partir de esta caja. Y eso lo hacemos con un efecto que yo utilizo mucho en Illustrator, que es el efecto de distorsionar y transformar. Este efecto que estáis viendo aquí consigue poder hacer repeticiones de este elemento moviendo uno de los objetos y generando tantas repeticiones como queramos. Entonces nos permite realizar cuadrículas. Como veis, yo solamente tengo un objeto, ¿vale? Pero realmente aquí tengo una transformación que me va repitiendo este objeto en horizontal X número de veces y luego esta repetición o este resultado lo repite en vertical X número de veces. Como veis, hemos construido una cuadrícula que nos permite luego diseñar elementos como este de aquí. ¿Vale? Luego hacemos una repetición, hacemos nuestra caja y lo importante en el print es que todo quede repetido exactamente en la misma posición, ¿vale? Para que cuando generemos nuestro print, nuestro patrón, yo le llamo print muchas veces, perdonad si le hablo de print, porque es que últimamente estoy diseñando bastante, sobre todo para moda, y en ese sector se le suele llamar print, pero si buscáis en internet seguramente encontréis más si ponéis patrones de repetición o patrones a secas. Estamos viendo otros tipos de patrones, que este es un poco el ejemplo que vamos a diseñar ahora, para que veáis cómo se diseñaría un tipo de patrón de estas características. Vale, uno de los consejos que os he dado es que en Illustrator Preferencias Generales tengáis desactivada esta opción de transformar azulejos, ¿vale? Esto desactivadlo para que nosotros podamos transformar los objetos y que el azulejo, que es como le llama Illustrator a los patrones, le llama azulejos, no me preguntéis por qué, pero le llama así. Entonces, para que los azulejos o patrones no se deformen y que nosotros podamos transformar la escala de nuestro objeto y que ese patrón siempre se vea de la misma manera. Vamos a diseñar uno de los bocetos que yo he realizado, que es este de aquí. ¿Vale? Este de aquí es el que voy a diseñar. Cada uno de vosotros puede diseñar uno distinto, ¿vale? Lo interesante de esto es que podéis experimentar y al final salen dibujos como estos muy interesantes. Vale, me voy a copiar esta paleta de colores que la voy a utilizar en el documento para trabajar con la misma paleta de color. Y nos vamos a ir a este documento nuevo, voy a pegar la paleta de colores, ya la tengo aquí para poder utilizarla. Vamos a trabajar con la cuadrícula. Yo normalmente le llamo rejilla, pero bueno, aquí en Illustrator es cuadrícula, entonces le vamos a llamar cuadrícula. Vamos a mostrar la cuadrícula, vamos a hacer un poco de zoom para ver mejor esas cajas y para ver mejor esa cuadrícula que tenemos, y vamos a activar la opción de ajustar a cuadrícula. Yo ahora, conforme vaya diseñando, se me va a ir ajustando a punto y así es imposible que me equivoque. ¿Vale? Así todo va a ir mucho mejor y no me voy a equivocar. Vale, voy a ir viendo el dibujo y voy a ir generando este diseño. Vamos allá. Vale, ya tenemos realizado nuestro diseño y ahora el truco, el truquillo, es que nosotros con este elemento que hemos diseñado vamos a crear un símbolo, ¿vale? Vamos a crear un símbolo, nos vamos aquí a la ventana de símbolos, voy a ocultar esto y vamos a arrastrar esto a símbolos y le voy a llamar geométrico 1, ¿vale? Ok. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una repetición en este lado y esta repetición la vamos a transformar. Yo, como os dije, utilizo mucho la ventana de transformar y voy a decirle aquí mostrar opciones porque me gusta ver las opciones normalmente. Y vamos a transformar, voltear horizontal. Vale, hacemos una nueva copia aquí encima
y le vamos a decir voltear vertical, ¿vale? Para tener un diseño más geométrico. ¿Qué es lo interesante ahora de haber generado un símbolo? Porque ahora voy a cambiar los colores de este símbolo y se va a cambiar los colores en el resto de elementos, ¿vale? Entonces puedo ir haciendo pruebas o haciendo modificaciones y voy a ir viendo cómo va a ir quedando. Entonces voy a cambiar y a editar el símbolo, ¿vale? Le voy a decir OK y voy a empezar a editarlo. Vale, ya hemos creado un patrón y voy a añadirle un fondo también a este símbolo. Vale, como veis ya hemos creado nuestra caja, nuestro elemento que se va a repetir hasta el infinito. Entonces para crear el patrón simplemente lo seleccionamos todo y lo arrastramos a muestras. Vale, ahora mismo se ha arrastrado, lo tenemos aquí, ¿vale? Y si nosotros creamos una caja, voy a ocultar la cuadrícula para que ahora no moleste. Si yo ahora creo una caja y lo relleno, en el relleno, no en el trazo, con este print, saldría esto, que es el print que acabamos de diseñar, ¿vale? Esto se le pueden cambiar los colores, podéis experimentar de mil maneras y bueno, al final puede ser un diseño para un estampado, para un elemento corporativo de un packaging, unas tarjetas de visita, etcétera, etcétera. La verdad es que es muy vistoso este tipo de elementos, son muy vistosos y la verdad se quedan muy bien y como veis no es complicado. Vamos a hacer otro print que tengo aquí al lado, tengo este diseño y lo vamos a hacer de la misma manera. También vamos a activar la cuadrícula y me va a servir un poco de guía, ¿vale? Para que veáis un poco cuál sería el resultado. Aquí el único inconveniente es que tenemos cajas que luego hay que partir por la mitad, pero bueno, no pasa nada. Vale, ya lo tendríamos. Ahora lo único que voy a tener que hacer es ocultar de nuevo la cuadrícula y voy a desactivar el ajuste a cuadrícula porque estas cajas las quiero colocar a la mitad para que se genere la repetición en la siguiente, o sea, que se genere esa repetición y que sumando estas dos mitades me generen nuevas cajas enteras, ¿vale? No sé si me explico bien, pero al partirlas por la mitad, cuando esto se repita, esas dos mitades van a generar cajas perfectas. Iría, voy a colocarlo detrás del todo. Necesito por arriba que haya media caja de margen y por la derecha también media caja de margen. Para eso mismo me cojo una cajita de estas, me la coloco aquí, me coloco otra cajita de estas aquí arriba para detectar cuál sería mi margen. Muevo esta caja. Como veis, las guías inteligentes para esto viene genial porque se va ajustando a nuestro diseño y nos permite ajustar estos elementos sin tener que hacerlo de otra manera más compleja. Pues bueno, en este caso las guías inteligentes nos ayudan. Vale, ya tendría mi diseño ya realizado y haríamos lo mismo. En este lado duplicaría y voltearía como hemos hecho antes. Si veis que se ve una línea, no os preocupéis, eso es de la previsualización de Illustrator, ¿vale? Eso no pasa nada. Ahora esto nos lo llevamos a muestras, voy a colocarlo al lado del otro y vais a ver ahora el print que hemos diseñado. Hago una caja y lo voy a rellenar con esta muestra, ¿vale? Este sería otro tipo de print, más pixel, más estilo pixel. A mí me gusta mucho este tipo de prints, me parece que quedan muy, muy chulos. Y bueno, sería otro tipo de print distinto. Al fin y al cabo, pues buscar en internet porque hay muchas ideas a la hora de realizar prints y siguiendo un poco una forma de trabajo siempre. Si trabajáis geométricos, utilizar cuadrículas de construcción viene genial. Utilizar la cuadrícula del propio Illustrator viene genial también. Vale, uno de los consejos que también os quiero dar es cómo nosotros podemos transformar y editar el contenido de este print directamente desde las opciones de objeto. En este caso hablo de rotaciones o escala, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Seleccionamos el objeto que tiene aplicada ya la muestra sobre el color de relleno, nos vamos a objeto, transformar, en este caso escala, ¿vale?
Importante, aquí donde pone opciones tenemos que desactivar transformar objetos y en este caso vamos a transformar solo patrones. Fijaos qué curioso, en las opciones de preferencias de Illustrator le llama azulejos y aquí sin embargo le llama patrones. Entonces esto es un poco lioso, pero bueno, que sepáis que patrón y azulejo es lo mismo. Dejamos solamente transformar patrones y entonces si yo amplío la escala un 120%, vais a ver que está cambiando la escala del patrón y no del objeto, o rotar. ¿Vale? Si yo le doy a rotar, lo mismo, solamente transformamos los patrones y no el objeto, ¿vale? Vais a ver que ha rotado. Si le doy 30, ¿vale? Podéis rotar el azulejo en los grados que vosotros queráis, pero está rotando solamente lo que sería el patrón. Continuamos con este otro tipo de patrón donde nuestro diseño, partes de ese diseño va a salir fuera de la caja y tenemos que conseguir que la repetición no se note. Como estáis viendo, me gusta realizar los prints de manera manual. Sé que Illustrator tiene un generador, un creador de patrones, pero me gusta hacerlo así. De momento no voy a cambiar, aunque me hayan puesto un plugin de generador de patrones, pero para que veáis cómo empecé a construir este print, pues bueno, yo sabía qué elementos quería utilizar y esos elementos los dibujé en una hoja de papel que luego escaneé. Pues son dibujos hechos a mano, fui dibujando todos los elementos que yo necesitaba por separado. Primero los pasé a Photoshop, traté la imagen, luego lo abrí en Illustrator y vectoricé estos elementos para construir estas especies como de espigas. Este va a ser mi patrón, mi caja. Es importante para cuando trabajemos con prints donde hay elementos que salen fuera de la caja, que la medida de la caja sea una medida que nosotros podamos trabajar fácilmente con ella. En este caso, la caja mide 120 por 120. Es totalmente cuadrada y tiene una medida que no tiene ni 128,67 ni nada de eso, ¿vale? Son medidas que nosotros podemos trabajar con ellas, que ahora esta medida la vamos a tener que utilizar. Vale, entonces empezaríamos a colocar esos elementos que salen fuera de la caja. Por ejemplo, si yo cojo esta espiga y la coloco aquí, la coloco en este lado y quiero que se repita exactamente en la misma posición en la parte de la derecha, lo que tenemos que hacer es utilizar el efecto de distorsionar y transformar, y otra vez volvemos y buscamos transformar. Permite aplicar transformaciones sobre un objeto y generar copias a su vez. Entonces lo que vamos a hacer es mover este elemento en horizontal. ¿Qué cantidad tengo que mover este objeto? 120 milímetros. Y voy a generar una copia. Si le damos a previsualizar, estáis viendo que ya está colocando este objeto en la misma posición. Si yo muevo este objeto, se mueve también la transformación, de manera que yo puedo trabajar con este objeto y colocarlo donde me interese, y exactamente donde corte este objeto es exactamente donde acaba. Esto es para conseguir que esas repeticiones salgan perfectas. Vale, voy a colocar otro elemento por aquí arriba y voy a hacer lo mismo. Distorsionar y transformar, en este caso el eje vertical 120 milímetros y una copia. Vale, cuando movemos hacia la derecha y hacia abajo es positivo y cuando movemos hacia la izquierda o hacia arriba es negativo. Vale, ya tenemos ahí otro elemento. Vale, voy a colocar aquí esta espiga de esta manera, así, y también voy a hacer que se repita en este lado. Distorsionar y transformar, y en este caso, como es horizontal y hacia la izquierda, voy a poner menos 120 milímetros. Vale, ya tengo todos los elementos que se repiten por los bordes. Voy a colocar ahora por el interior, ¿vale? Por aquí este otro elemento. ¿Dónde se guardan estas transformaciones y dónde podemos nosotros editar estas transformaciones? Pues bueno, esto se guarda en la ventana de apariencia. Y ahora vamos a empezar a construir el print. Vale, yo creo que ya tenemos colocadas todas nuestras ramitas y ahora solo nos quedaría ir colocando circulitos de estos para rellenar un poco esos huecos que nos han quedado un poco vacíos.
yo creo que ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos nuestra caja con todos los elementos colocados y estos circulitos por el centro para rellenar los huecos. Y ahora viene un paso final, que es crear una caja de la medida de nuestro patrón. En este caso es la medida de esta caja del fondo, que no tenga ni relleno ni trazo y que esté colocado detrás del todo. Para eso voy a hacer una copia de esta caja delante del todo. Pues bueno, esta caja le voy a quitar el relleno, la voy a colocar en el fondo. Lo que va a hacer es, cuando arrastremos todo este diseño a muestras, va a generar ese patrón, ese rapport perfectamente. Seleccionamos todo, lo arrastramos a muestras, ya nos ha creado una nueva muestra. Vamos a ver si realmente es lo que nosotros queremos. Selecciono una caja, la relleno con esta muestra. Hemos creado esta nueva muestra con estos elementos. Si veis que aparece alguna línea de repente, simplemente que sepáis que forma parte de la previsualización, que no es ningún error. Vale, como veis ya he creado un nuevo patrón, un nuevo estampado. Esto tiene multitud de usos en los que podéis utilizar este tipo de recursos, de patrones. Dejadme vuestros comentarios sobre el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante de cómo realizar estos patrones en Illustrator. Más adelante también veremos cómo realizar patrones en Photoshop. Y bueno, esto ha sido todo. Espero veros en próximos vídeos. Espero que empecéis a dejarme esas preguntas en Twitter para ir preparando ese próximo preguntas y respuestas. Sed muy felices, por favor. Que la comunidad siga creciendo. Nos vemos en la próxima. Chao.